ese librito ahí con Sí. las hojas, ¿no? O una hoja. Un trapito. Sí, un trapito, si tienes Ah. uno, trae. Un trapito sería bueno. Y ya nomás que comience la transmisión se lo quitas y ya. Ya Sí. empecé la transmisión, Ah, ok. pero todavía no hay nadie conectado. ¿Todavía nadie? ¿Nos esperamos? Tantito. Ah, listo. ¿Ya? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuar nuestras pláticas de divulgación de astronomía. Entonces nos encontramos aquí su servidora Ana Laura Juan Martín. Y Olín sin rojo. y estamos aquí para presentar el tema de hoy, La constelación de la Cruz del Sur. la constelación de la Cruz del Sur. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algún problema o quieren hacer una pregunta durante el tema, son bienvenidos. Ahí estaremos checando los comentarios. Pues ahora sí que bienvenidos. Le damos la palabra al presidente de nuestro club, el químico Juan Martín Morales. Gracias. Voy a estar todos aquí con la silla. Sí. Más que presente. Ya, Ah, sí. Quítale el trapito. ya le... Ahora sí la luz. Bueno, pues buenas tardes, les agradecemos que nos acompañen en esta interesante plática. El tema de hoy es la constelación de la Cruz del Sur. Un tema muy interesante y esperemos que sea de su agrado. Antes de comenzar el tema, como vamos a manejar algunos términos, vamos a ver el concepto de lo que es la magnitud estelar. Ese concepto fue pues hecho por Hiparco de Nicea, el astrónomo griego más grande de la antigüedad, y en la cual dividió a las estrellas que él podía ver en 6 clases. A las estrellas más brillantes, a las 20 estrellas más brillantes a las que podía ver al atardecer con sus ojos, las nombró de clase 1. Y así se fue sucesivamente hasta la 6ª clase, donde eran las estrellas más tenues que podía percibir con sus ojos. Y de esta manera tenemos el concepto de magnitud visual, que era lo que hizo Hiparco. La magnitud es simple y sencillamente el brillo de una estrella. Y bueno, pues esa se estima mediante el ojo humano. Hay otro concepto que es el de la magnitud absoluta, que es la magnitud aparente a la cual una estrella tendría si estuviera a 10 años luz, a 10 parsecs, perdón, o a 33 años luz de distancia. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con el concepto de magnitud visual. Recuerden que significa el brillo de una estrella. Y bueno, pues al avanzar la tecnología con los fotómetros, se estableció que la escala de Hiparco, que había clasificado en 6 clases, que aquí la tenemos, que era lo que él percibía con sus ojos, al llegar la tecnología resulta que los objetos más brillantes se les clasificaba con números negativos. Nosotros podemos ver hasta la 6ª magnitud, o sea, todas estas estrellas, por ejemplo la estrella Vega, Antares, la estrella polar, el cúmulo M7 de Escorpión y la galaxia de Andrómeda, nosotros la podemos percibir con nuestros ojos. La galaxia de Andrómeda es de magnitud 5. Objetos celestes más allá de la magnitud 6 requieren de un instrumento astronómico, llámese binoculares o telescopio, para poderlos observar. Dentro de ellos cabe, por ejemplo, el cúmulo M13 y la galaxia M58, entre muchos otros, ¿verdad?, que necesitamos instrumentos para poderlos ver. Por otro lado, les decía que los objetos más brillantes tienen una nomenclatura con un número negativo. O sea, por ejemplo, la estrella Vega es de magnitud 0, pero la estrella Sirio aproximadamente es de magnitud -2, Venus de magnitud -4, la luna en cuarto de -10, la luna llena de -12 y los meteoroides más brillantes de -18. Y el Sol es de una magnitud visual aparente de -26. Bueno, ese es el concepto de magnitud. Y otro término que es importante que sepamos es el diagrama HR, en honor a Edvard Hesprut y Henry Norris Russell.
Bueno, ellos se dieron cuenta, los astrónomos, que los colores de las estrellas, como pueden apreciar ustedes aquí, el azul y se va haciendo hasta blanco, tonos amarillos, anaranjados, rojos. A medida que aumenta la temperatura, tenemos las estrellas que son de colores entre blancos y azules. Por ejemplo, la clase espectral es la O, B, A, F, G, K y M. Y esas están relacionadas, esos colores, con la temperatura superficial de las estrellas. Entre más caliente, bueno, pues tiene una temperatura superficial, digamos, aquí ponen el ejemplo, entre 25.000 y 50.000 grados centígrados, que son de color azul. Y entre más frías, las estrellas anaranjadas, rojizas, tienen temperaturas entre 1.700 y 3.200 grados centígrados. Esto es nada más para saber que las estrellas tienen colores que se clasifican en clases espectrales y que están relacionadas a los elementos químicos que hay en ellas también. Y bueno, pues aquí está el diagrama HR, donde tenemos esto que se conoce como la secuencia principal. Acá están las clases espectrales y de este lado se puede poner lo que viene siendo la luminosidad o magnitud. Estas estrellitas, esto es como una fotografía del universo, ¿no? Donde es como si en un salón metiéramos a niños, a bebés, a gente joven, adultos, ancianos, y de ahí nos podríamos dar cuenta en qué etapa de la vida se encuentra, ¿no? En este caso, pues, en qué etapa de la vida se encuentra una estrella. A esto se le conoce como secuencia principal. De este lado están las estrellas gigantes y supergigantes rojas. De este lado están las estrellas gigantes y supergigantes azules. De este lado están las estrellas enanas blancas, de este lado las estrellas enanas marrones. Bueno, nada más esos conceptos los comento porque, bueno, pues vamos a hablar brevemente, pero pues nos va a servir para que podamos entender algunas cosas. Ahora sí ya vamos a entrar al tema de la constelación de la Cruz del Sur. Bueno, aquí esta pequeña reflexión que hago, bueno, pues se refiere a de que las estrellas forman figuras, objetos, que el hombre en sí les da un valor y una estimación, pues de acuerdo a su medio ambiente donde viven. Esta es una pintura muy bonita de Miguel Arauz Cartagena, de la Vía Láctea del Sur. Y bueno, pues desde Cusco, esto es desde Perú, donde se apreció la Vía Láctea y donde se hizo esta pintura muy, muy bonita. Y bueno, pues aquí está nuestra constelación, la Cruz del Sur. Aquí tenemos a sus estrellas principales y formando una cruz. Fíjense que aquí cabe mencionar que todas las constelaciones tienen el nombre en latín, porque antes era el idioma de la ciencia y así quedaron registradas. El nombre de esta constelación, aunque nosotros la nombramos constelación de la Cruz del Sur, simple y sencillamente su nombre es Crux. Su genitivo, que es algo así como el equivalente a un gentilicio, o sea, de Querétaro, queretano. Todas las estrellas de esta constelación se les denomina como Alfa Crucis, Beta Crucis, lo del alfabeto griego, que fue una nomenclatura que usó Johann Bayer. Y bueno, su abreviatura es CRU. Y bueno, pues nosotros la conocemos como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es la constelación más pequeña en cuanto a área se refiere de las 88 constelaciones que tiene reconocidas la Unión Astronómica Internacional. De aquí cabe comentar, fíjense que las constelaciones más grandes, la más grande es la constelación de Hidra, seguida de la constelación de Virgo y en tercer lugar la constelación de la Osa Mayor. Aquí está el área que ocupan en grados cuadrados, porque la bóveda celeste es, bueno, pues es una unidad que se usa. Y por otro lado tenemos a las constelaciones más pequeñas, las tres constelaciones más pequeñas de las 88 constelaciones. Pues está la de Sagita, que es la flecha, con 79.93 grados cuadrados. Después viene el caballito, Equus, la número 87, con 71.64 grados cuadrados. Y por último, nuestra constelación de la que estamos hablando hoy, la Cruz del Sur, con 68.44 grados cuadrados. Entonces, en cuanto a área, la constelación de la Cruz del Sur es la constelación más pequeña. Y en cuanto a su ubicación, pues está en el hemisferio sur celeste. Aquí tenemos constelaciones que quizás para nosotros que vivimos en el hemisferio norte no son muy conocidas.
Está el Centauro, bueno, esa sí la podemos observar desde aquí, desde Querétaro, el Centauro. Y aquí está, rodeada del Centauro, está nuestra constelación, la Cruz del Sur. Por acá vemos a otras constelaciones como el Lobo, el Compás, la Mosca, Carina, el Pez Volador, la Vela y la Máquina Neumática. Entonces, aquí está la ubicación, les decía, pues se encuentra inmersa por la constelación del Centauro, y al sur pues tiene de límite a la constelación de la Mosca. Aquí tenemos otra imagen de la constelación de la Cruz del Sur. Aquí tenemos al Centauro, aquí tenemos a nuestra constelación, y bueno, pues esta es una imagen del cielo austral, donde tenemos a las nubes de Magallanes, a la pequeña nube de Magallanes, a la gran nube de Magallanes. Y bueno, pues aquí comentar que la constelación de la Cruz del Sur se observa mejor, o se observa de marzo a mayo. Son los meses en los que podemos nosotros observar a la Cruz del Sur. Y bueno, pues aquí vamos a dar unos datos de la descripción de nuestra constelación. Fue introducida por Jacobo Bartsch. Vamos a comentar solo algunos datos interesantes. El número de estrellas son 49 de una magnitud visual menor a 6.5, ya vimos el término de magnitud visual. Esta constelación no tiene objetos Messier, tiene del catálogo NGC 8 objetos de cielo profundo, del catálogo Cadwell tiene 3. En esta constelación no sale o no tiene ninguna lluvia de meteoros, y como ya comentábamos, esta constelación pues está colindante con la constelación del Centauro y de la Mosca. El mejor mes para observarla, bueno, pues es el mes de mayo. Y otra cosa que hay que comentar de esta constelación de la que estamos hablando, que existe una constelación que es la falsa Cruz del Sur. Y se puede uno confundir porque se encuentran a la misma declinación, o también lo podemos ver bueno, sí, más bien lo comentamos, que se encuentran a la misma declinación, y esto nos puede llevar a alguna confusión. La diferencia entre la Cruz del Sur y la falsa Cruz del Sur, que está entre las constelaciones de la Vela y Carina, es que existen dos estrellas que nos van a servir de referencia para saber que estamos viendo a la Cruz del Sur, que son Alfa Centauri y Beta Centauri. Estas dos estrellas apuntan directamente a la Cruz del Sur. Por otro lado, pues tenemos aquí a la falsa Cruz del Sur. Aquí tenemos otra imagen de lo que viene siendo la Cruz del Sur, donde está la estrella Alfa y Beta del Centauro como punteras apuntando a la Cruz del Sur. Y acá tenemos una imagen de la falsa Cruz del Sur, donde dos estrellas corresponden a la constelación de la Vela y otras dos estrellas corresponden a la constelación de Carina. Así es como se ve en Querétaro a la Cruz del Sur, que la tenemos acá, donde están las estrellas punteras, Alfa Centauri y Hadar. Aquí tenemos a la constelación de la Cruz del Sur, y acá está la falsa Cruz del Sur. Y acá abajo tenemos a la estrella Canopus. Y bueno, pues aquí en esta representación tenemos un mapa donde está la eclíptica. La eclíptica es el plano imaginario por el cual se desplazan los planetas, el Sol y la Luna. Y tenemos el ecuador celeste. Y la diferencia entre la inclinación del ecuador celeste con la eclíptica pues son 23.5 grados. Pero para esto tenemos un eje de rotación, que acá en el polo norte tenemos un norte celeste, y en el sur tenemos a un sur celeste. Para eso nos va a servir este mapita. La Cruz del Sur en el hemisferio sur celeste nos sirve para localizar al sur celeste, a la estrella Polaris Austral, para localizar al sur celeste utilizando el vástago más largo de la Cruz del Sur. Y aquí, como está esta imagen, lo vamos a proyectar 4 veces, y nos va a dar aproximadamente una posición muy cercana hacia el polo sur celeste. Esa es la manera en la que en el hemisferio sur localizan al sur celeste. Nada más que aquí el detalle, que la estrella que marca el sur celeste, o la estrella que se encuentra más cercana al sur celeste, pues es muy difícil de ver porque es muy tenue. Aquí
Aquí tenemos la representación nuevamente de la Cruz del Sur, con las estrellas, recalco las estrellas punteras que señalando la Cruz del Sur, y nos va a llevar, como ya decía, proyectando 4 veces el vástago más largo de la cruz hacia el polo sur celeste, que está aquí ubicado. La estrella que está más cerca del polo sur celeste es la estrella Sigma Octantis de la constelación del Octante. También se puede utilizar la Cruz del Sur para localizar a la estrella Achernar de la constelación de Eridano. Y aquí tenemos también a la pequeña nube de Magallanes y a la gran nube de Magallanes. Acá está la falsa Cruz del Sur y aquí está la estrella Canopus. Ambas estrellas son visibles desde nuestra latitud. Y bueno, miren, aquí tomando el dato de la estrella Polaris Australis y Polaris Borealis, o sea, la estrella polar del sur y la estrella polar del norte, vamos a comentar algunos datos. Pertenece la Polaris Australis a la constelación del Octante y la del Polaris Borealis a la Osa Menor. También aquí lo que vamos a comentar es de que la estrella del sur tiene una magnitud de más 5.42. Como recordarán ustedes, nosotros tenemos capacidad de ver hasta estrellas de sexta magnitud, o sea, esto ya está cerca del límite de nuestra visión. Mientras tanto, la estrella polar del norte, pues tiene una magnitud de más 1.97. Entre menor es el número positivo, es más brillante. Entonces para nosotros la estrella polar pues sí está muy brillante, mientras que las personas del sur pues sí batallan un poco en localizar a su estrella polar del sur. Y bueno, pues estas imágenes no las vamos a comentar. Vamos a ver acerca de la mitología de la constelación de la Cruz del Sur. Y bueno, pues fue puesta este dibujo, pues representa a la constelación del Centauro, y aquí nosotros vemos a la Cruz del Sur, que todavía estas estrellas las incluían dentro del Centauro. Y este dibujo es del pues un atlas que se llamaba Uranometría del año de 1603 de Johann Bayer. Las estrellas de la Cruz del Sur eran conocidas no por los pueblos o las civilizaciones europeas, porque estaban muy al norte, pero se ha mencionado o fue mencionada en la Divina Comedia por Dante, en esa obra. Ahí describe que hay 4 estrellas cuando abre una puerta que va a dar al hemisferio sur, cuando se encuentra allá en el purgatorio, y describe a las 4 estrellas. Bueno, entonces es una pista de que de alguna manera de la latitud 30 menciona que desde la India, bueno, pues era posible observar a la Cruz del Sur, pero con el movimiento de precesión de la Tierra, el movimiento de precesión es como un bamboleo, como un trompo. Esas estrellas pues fueron desapareciendo poco a poco de la visión de los europeos. Y bueno, pues aquí vamos a hablar también un poco cuándo fue ese redescubrimiento de esas estrellas. Y posiblemente esas estrellas fueron vistas por Marco Polo en sus expediciones que hizo al sur, pero uno de los primeros europeos que vieron a la estrella, a la constelación de la Cruz del Sur, pues fue Américo Vespucio, en sus viajes que hizo hacia el sur, buscando nuevas estrellas. Pues lógicamente cuando los europeos empezaron a viajar hacia el sur, pues vieron muchas estrellas que no conocían, y empezaron a buscar estrellas de referencia de tal manera que les permitiera hacer sus viajes, ¿no?, hacia el sur. Y bueno, pues Américo Vespucio fue uno de los primeros europeos que reconocieron esas estrellas. Y bueno, pues fíjense que retomando el tema de Américo Vespucio, pues él fue el primero que se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Colón se murió con la creencia de que era la parte más oriental del continente asiático. No así Américo Vespucio, que él se dio cuenta que había descubierto un nuevo continente. Y resulta que un cartógrafo que se llamaba Martin Waltzes-Müller, nombre medio raro, ¿verdad?, pero que era canónigo de Saint-Dié en la región norteña de Francia, puso un mapa donde él proponía que a esas nuevas tierras que había descubierto Américo Vespucio se le llamara América.
Fue la primera vez que se propuso eso, de que a este continente se le llamara América. Y bueno, pues su atlas tuvo un gran éxito, que se vendieron para aquella época pues 1000 ejemplares. Acuérdense que bueno, pues apenas comenzaba la imprenta, y pues una cantidad de 1000 ejemplares pues era una cantidad muy grande. Entonces fue de un gran éxito, y bueno, pues Colón ya se había muerto cuando fue publicado este atlas, o sea que ya no pudo hacer ni siquiera respingar ni nada, sino que ya se quedó el nombre de América gracias a ese atlas, que bueno, pues fue aceptado y retomado por otros cartógrafos, y de esa manera quedó el nombre de América. Esto nada más es un paréntesis dentro de nuestro tema que nos corresponde de la Cruz del Sur. Y por otro lado, el Hernando de Magallanes fue el primero que la denominó a esas 4 estrellas como la Cruz del Sur. En 1624 el astrónomo alemán Jacobo Bartsch pues introdujo nuevas constelaciones, y bueno, separó a las estrellas de la Cruz del Sur de las del Centauro, y la introdujo como una constelación. En aquella época pues era todo con la finalidad de que lo querían relacionar con la Biblia, y bueno, pues ellos vieron en esas 4 estrellas una cruz cristiana, y de esa manera fue introducida la Cruz del Sur. Ptolomeo en el siglo II, bueno, pues había catalogado 1022 estrellas, y como les comentaba, bueno, pues en el año de 1624 fue introducida esa constelación, y misma que en el año de 1679 la Cruz del Sur constituyó la constelación número 63, o sea, todavía no existían las 88 constelaciones que nosotros conocemos. Y bueno, pues miren, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí tenemos las estrellitas de la Cruz del Sur formando esa cruz para los europeos, y bueno, pues que fue una herencia. Y por otro lado nosotros tenemos a este ñandú. El ñandú es como un avestruz americano, y bueno, pues vive en Sudamérica. Y esta imagen ojalá y la puedan distinguir, es algo asombroso. Fíjense, si han ido a Sudamérica y no se han fijado en la Vía Láctea de allá, fíjense, porque es algo sorprendente la Vía Láctea. Esta es una imagen de la Vía Láctea del cono sur. Cómo se ve así es muy diferente a la que nosotros podemos ver acá en el hemisferio norte. No sé si alcanzan a percibir aquí como un cuerpo de un animal como este. Este viene siendo el cuello, que viene siendo esto. Y aquí está apostada, porque así se ve, a la Cruz del Sur. No sé si alcanzan a distinguir estas 4 estrellitas, la Cruz del Sur. Y aquí hay una nebulosa oscura que se puede apreciar a simple vista. Es una zona donde no hay estrellas. Y ven la asombrosa semejanza de la cabeza de un ñandú, de un animalito como este. ¿Se dan cuenta? Esto es asombroso, ¿no? Cómo se fueron estas manchas de la Vía Láctea formando una figura como la de este ñandú. Y todo esto llevó a que en Sudamérica y en todos los pueblos y las culturas del hemisferio sur relacionaran esas manchas de polvo, producto del polvo que hay en la Vía Láctea, la relacionaran con este pequeño animal, que es el avestruz, del lado de Oceanía, por allá de Australia, y aquí en América, en Sudamérica, con el ñandú. Y de ahí, bueno, pues surgieron varias mitologías. Y aquí tenemos, miren, que los incas ordenaron a las constelaciones en 2 grupos. A uno, en esas zonas oscuras de polvo de la Vía Láctea y estrellas, pues pensaban que era algo sagrado. Entonces los incas primero agruparon a las estrellas, a esas estrellas, las constelaciones que eran en base a estrellas. Una constelación es un grupo de estrellas brillantes que forma una figura. Entonces los incas lo relacionaron con animales, con dioses, con héroes y algunas otras cosas, y ellas les llamaban objetos inanimados a este tipo de figuras, y creían que las Pléyades, las famosas Pléyades, el M45, influían específicamente en el bienestar de los animales. Y por otro lado, aunque bueno, pues algunos dicen que no es propiamente una constelación, sino que simple y sencillamente los incas en las zonas oscuras de la Vía Láctea veían también figuras, que en esas manchas oscuras de la Vía Láctea ellos veían seres animados y consideraban que era un enorme río astral. Y bueno, pues aquí está una representación
de esas zonas oscuras donde los incas también en esas zonas oscuras veían figuras de seres. Y aquí en esta pintura, como la que presentamos al principio, pues acá no sé si alcanzan a distinguir que acá se ve como una serpiente de agua. En el centro se ven dos pequeñas figuras, una de un perdiz y una de un sapo. Aquí se ve también la figura en esta zona de una llama hembra. Y bueno, pues más abajo, pues aquí como que de cabeza se ve a su bebé de esa llama. Bueno, ya con mucha dificultad y con mucha imaginación, pero según aquí se ve el bebé de esta llama, ¿no? Entonces, bueno, nada más una representación de cómo ellos imaginaban en esas zonas oscuras, pues a todos esos seres. Y bueno, pues varias etnias y culturas de Sudamérica veían en esas 4 estrellas, no veían a una cruz, porque ellos no estaban influenciados por los europeos, ellos veían otras cosas. Ellos veían la representación o la huella de un choique, o como ya decía, de un ñandú, que es una especie de avestruz sudamericano. Y bueno, pues también tenían sus mitologías. Los mocovíes en la Cruz del Sur representaban al ñandú, pero en este caso, estas estrellas punteras, la alfa y la beta del centauro, eran estrellas que representaban a 2 perros que iban persiguiendo a ese ñandú para cazarlo en una carrera que era por el cielo. Y bueno, pues aquí también tenemos una representación del ñandú en esa zona oscura que era la nebulosa Saco de Carbón, que hoy popularmente se conoce aquí. Aquí están las estrellas de la Cruz del Sur. Y fíjense, bueno, vamos a ver otra arma antigua, que eran las boleadoras, que no solo eran propias de Sudamérica. Se han encontrado boleadoras muy antiguas con más de 2000 años de antigüedad, y ese era un instrumento, era un arma que usaban, como aquí se ve en esta representación, para atacar a los enemigos o cazar animales. Entonces ese instrumento, bueno, pues era muy común entre las etnias de Sudamérica. Les digo, no era propiamente de Sudamérica, también aquí los aztecas usaban algo similar, y los esquimales también tenían una arma similar a las boleadoras que usaban en Sudamérica. Aquí tenemos, y van a ver ahorita por qué comentamos lo de las boleadoras, aquí tenemos cómo se ve la constelación de Orión en el sur. O sea, si estuviéramos en el hemisferio sur, nosotros veríamos a Orión. Aquí está nuestro horizonte, lo veríamos como de cabeza, nosotros acá lo vemos prácticamente al revés. Aquí están lo que conocemos como los 3 reyes magos. Aquí está la estrella Betelgeuse y aquí está la estrella Rígel. Aquí está la estrella Aldebarán, aquí están las Pléyades, Aries, Sirio y Próximo. Así es como lo ven allá. Nosotros en el norte vemos así a Orión, y en el sur, en el hemisferio sur, pues lo ven de cabeza. Aquí están otras imágenes, una de Irán, tal cual como lo vemos acá en el norte, y una de Tasmania, como lo ven ellos en el sur. Y bueno, todo esto lo hemos comentado porque hay una mitología muy bonita de los telehuaches que se las voy a leer. Dice: entre los telehuaches se cuenta que el origen de la Cruz del Sur se relaciona con Cac, una avestruz que dejó impresa su pata en el firmamento. Ello ocurrió cuando en una cacería fue avistado Cac, el gran macho avestruz, y los cazadores lo persiguieron hasta acorralarlo en un barranco. Cac entonces trepó por un arco iris que tocaba el borde del abismo, desapareciendo en el cielo. Uno de los cazadores le lanzó una boleadora, que ya vimos que son las boleadoras, que también se perdió en la bóveda celeste. Cac estampó la huella de su extremidad creando el conjunto de estrellas denominado la Cruz del Sur. O sea que lo que corresponde a la Cruz del Sur era la huella de Cac. Y la boleadora suspendida en las alturas dio origen a las 3 Marías, que se cree que Cac continúa corriendo por el firmamento. Bueno, en Sudamérica a lo que nosotros conocemos como los 3 Reyes Magos, lo conocen ellos como las 3 Chepas o las 3 Marías, así es conocido allá. Y ese corresponde a las boleadoras con la cual, de acuerdo a esta mitología, trataban de cazar a Cac. Allá quedó todo eso en el cielo, la huella de Cac en la Cruz del Sur y las boleadoras en lo que conocemos como los 3 Reyes Magos.
Y a lo largo de del mundo, en el hemisferio sur, pues la Cruz del Sur fue relacionada con el pez ballesta, con mantarrayas o con el emú australiano. O sea, lo relacionaban todas las culturas con cosas que consideraban importantes para ellos o que tenían algún significado para ellos. Nada que ver con la cruz cristiana. Y bueno, pues miren, vamos a hablar ahora de las estrellas más importantes. Y aquí tenemos a las estrellas más importantes, que son Alpha Crucis o A-Crux, o que se conoce como Magallánica, Beta Crucis o B-Crux, que se conoce como Mimosa, y D-Crux está aquí, que se conoce como la estrella pálida, y Epsilon, por aquí hay una estrellita que se conoce como la estrella entrometida, ¿no? Que se metió aquí entre estas estrellas principales y así se le conoce a la estrella Epsilon Crucis. Y bueno, pues esto de A Crux y B Crux se le atribuye al astrónomo Elijah Burnick, que a finales del siglo XIX probablemente él propuso esto que se le nombraba A Crux, sintetizando el término Alpha Crucis, y también Ga Crux de Gamma Crucis. Así es como se simplificó esa nomenclatura. Y bueno, rápidamente, Alpha Crucis o A Crux, la cruz es una estrella de tipo B. Ya vimos de las clases espectrales que la B son estrellas muy calientes, es una estrella pues brillante de 1.4 y 1.9 de magnitud y está a una distancia de 410 años luz. También Beta Crucis o Mimosa es una estrella variable, también brillante de magnitud 1.26, tipo espectral BO, o sea, también es una gigante muy caliente y la distancia está a 490 años luz. Y Gamma Crucis o Ga-Crux es una estrella gigante roja, tipo espectral M32, que bueno, nos quedamos con la clase espectral, que es una estrella fría de magnitud 1.64, también brillante, distancia 230 años luz. Y Delta Crucis, la estrella blanca de tipo B, una estrella muy caliente, magnitud 2.78, también brillante. Acuérdense que entre menos es el número positivo, más brillante. Está a una distancia de 470 años luz. Y R Crucis, que es una estrella variable cefeida, se encuentra entre A Crux, o sea, entre esta, y Epsilon Crucis, entre esta estrellita que decíamos que era la entremetida. Por aquí está R Crucis. Y bueno, pues esa sí ya no tengo datos, nada más mencionamos que es una de las estrellas, no sé por qué no puse datos aquí. Y bueno, miren, la distancia de las estrellas, lo que nosotros vemos como una cruz, que es lo que percibimos como si estuviera en un mismo plano, pues en realidad no tiene ninguna relación ninguna de esas estrellas. La estrella más cercana a nosotros está a 88 años luz y la estrella más lejana está a 424 años luz. Aquí, de acuerdo a esta perspectiva, donde están las diferentes distancias de las estrellas de la constelación de la Cruz del Sur, pues no tienen ninguna relación entre sí, entre ellas. Y si nosotros nos moviéramos a otro planeta o a otro punto de referencia, no veríamos ninguna cruz. Eso es producto de la imaginación del hombre. Y bueno, miren, en cuanto a los objetos de cielo profundo, pues está este cúmulo muy bonito, este cúmulo abierto que se conoce como el Joyero, que es uno de los mejores cúmulos abiertos y fue descubierto por Nicolás Luis de Lacaille entre los años de 1751 y 1752. También este cúmulo se le conoce como el NGC 4755, el cúmulo de Kappa Crucis o Melot 114. Miren, cuando se empezaron a nombrar a las estrellas de las constelaciones, se usó el alfabeto griego por Johann Bayer. Entonces, cuando él veía alguna estrellita, usaba el alfabeto griego para nombrar a esa estrellita, como en este caso que dice aquí que la estrella Kappa Crucis. Lo que pasa es que cuando en esa época todavía no se había descubierto o no se había inventado más bien el telescopio, y veían a la zona donde se encontraba este cúmulo como una pequeña estrella. Entonces se le quedó esta nomenclatura, se quedó con la nomenclatura de una estrella, pero al usar ya los telescopios se dieron cuenta que no era una estrella, sino que era un cúmulo abierto como este de aquí, que bueno, pues es un cúmulo muy bonito, del cual nosotros desde la latitud de aquí de Querétaro lo podemos observar.
Y bueno, pues el que lo descubrió, como les comentaba, fue en 1752 por Nicolás Louis Lacaille. Pero fíjense que el tamaño de su telescopio, media pulgada, una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces media pulgada pues es la mitad, o sea, es un telescopio muy pequeño. Y lo clasificó como, lo puso en su catálogo sobre las estrellas estrellas nebulosas del sur austral. Entonces, así lo clasificó y bueno, pues con ese pequeño telescopio lo descubrió que no era una estrella. Y más adelante el hijo de William Herschel, John Herschel, en el año de 1830, pues fue el que nombró a este grupo de estrellas como caja de joyas o joyero, pero él utilizó un telescopio reflector de 20 pulgadas. La diferencia entre Nicolás Louis Lacaille y el que usó John Herschel es enorme, y él fue el que realmente pues tuvo una visión mucho mejor de este grupo de estrellas. Aquí está la Cruz del Sur y aquí está la ubicación del cúmulo del joyero. Herschel clasificó 100 estrellas de dicho cúmulo entre el año de 1834 y 1838. También dentro de otros de los objetos de cielo profundo, pues aquí está la nebulosa Saco de Carbón, que aquí tenemos a las estrellas de la Cruz del Sur, y bueno, pues está entre la estrella Mimosa o B Crux y la estrella Alpha Crucis o Ga Crux. Aquí es donde se encuentra la nebulosa oscura Saco de Carbón, que se conoce popularmente entre los aficionados como nebulosa Saco de Carbón. Y bueno, pues no tiene número de catálogo NGC. Y bueno, pues esta nebulosa se puede apreciar a simple vista. La característica es que pues básicamente en esa zona pues no se ven estrellas. Dice la referencia. Acá tenemos otra imagen de la nebulosa Saco de Carbón, o también conocida dentro del catálogo Cadwell como Cadwell 99. Y bueno, pues otra imagen aquí aquí está la ubicación de dicha nebulosa con la Cruz del Sur. Y bueno, pues vamos a pasar a otro objeto celeste, pero antes vamos a ver, y quiero que vean aquí la imagen de lo que viene siendo un pez dragón. Bueno, hay diferentes tipos de peces dragón. Aquí está otro pez dragón y aquí está otro pez dragón. Y bueno, pues estos animales o estos peces viven en el Océano Pacífico Oriental entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Pero así el imaginidad, que para qué pasamos estos peces en esta plática. Bueno, pues la pasamos porque también hay una nebulosa que se llama la nebulosa del pez dragón. Esta nebulosa es muy difícil de ver porque está atrás de una cortina de polvo y solo se puede ver en el infrarrojo. Sin embargo, esta nebulosa pues tiene de las estrellas más calientes que hay en la Vía Láctea. Y bueno, pues aquí está la figura. No sé si alcanzan a ver estas dos estrellas muy brillantes que vienen siendo los ojos de ese dragón, de ese pez dragón. Y esto viene siendo la boca, y para acá se extendería la parte trasera de ese pez con una cola que se ve por acá. Ojalá ahí lo puedan distinguir, pero bueno, pues es otro de los objetos, pero bueno, finalmente está ahí. Y fíjense que la Cruz del Sur y las banderas, bueno, pues nosotros quizás no sabemos, pero bueno, pues aquí no sé por qué no apareció la bandera de Nueva Zelanda, pero es igual que esta, menos sin esta estrella. Pero bueno, pues es un icono del hemisferio sur celeste. La bandera de Australia está representando, o sea, se representa a la cruz, a la constelación de la Cruz del Sur, que es esta de aquí, con su estrella Epsilon Crucis. Y bueno, esta estrella grande representa la Mancomunidad Británica de Naciones. Entonces, Australia tiene representada a la Cruz del Sur. La bandera de Nueva Zelanda, no sé por qué no apareció aquí en mi diapositiva, pero es igual a esta bandera, menos sin esta estrella. Y bueno, pues la bandera de Brasil también, miren, en Brasil, no sé si han visto o observado, aquí está la bandera de Brasil, y aquí claramente se ve a la Cruz del Sur. Y no solo eso, sino que representan a la estrella Sigma Octantis, que es esta estrellita de acá, la más tenue de acá. Y bueno, estos países la han usado la Cruz del Sur como
para marcar su ubicación geográfica en el planeta. Entonces la han tomado como referencia. También en el escudo nacional de Brasil está representada la Cruz del Sur. Otros países, aquí ya apareció, bueno, aquí apareció la bandera de Nueva Zelanda, que no había aparecido en la otra diapositiva. También hay países y departamentos o estados de varios países donde la usan a la Cruz del Sur como referencia. Por ejemplo, aquí en la bandera de Papúa Nueva Guinea, bueno, pues aquí está nuevamente la Cruz del Sur. En Samoa, esta es su bandera, aquí está la Cruz del Sur. Ya habíamos comentado de Brasil. En el departamento de Santa Cruz en Argentina, también aquí se ve representada. La isla de Navidad en Australia, aquí está la Cruz del Sur. Y también en algún departamento en el departamento de Cruzeiro do Sul, en Brasil, también usan a la Cruz del Sur. Entonces, pues como ven, la Cruz del Sur, pues es un ícono de pues del cono sur celeste. Influenció sobre las mitologías y sobre las culturas del hemisferio sur. Y bueno, pues ha llegado su impacto de esta constelación tan pequeña pero tan significativa en las banderas y en los países, ya como comentábamos, en muchas banderas de muchos países la representan. Es una constelación, la constelación más pequeña, pero es una de las más importantes por su impacto que ha tenido en la cultura y en las mitologías de diferentes pueblos. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo este día. Ya nada más los quiero dejar con un mensaje de Stephen Hawking, que dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión del conocimiento, ¿verdad? Con esto damos por terminado esta plática el día de hoy. Esperamos que les haya sido de su agrado, que les haya servido y que les haya gustado. Pues muchas gracias, de verdad que una plática muy bonita, muy interesante, y los invitamos a reflexionar sobre lo que vieron en esta plática y también a recordar que las otras pláticas que hemos transmitido están en la página, en la página del Facebook. Ahí pueden encontrar el resto. Y nosotros vamos a seguir con este esfuerzo de seguir transmitiendo cada jueves hasta que las cosas se restablezcan. Entonces les pedimos su paciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido muy buena afluencia en estas transmisiones y eso nos pone muy felices y motivados a seguir así. Entonces, pues de mi parte es todo también y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, muchas gracias por su asistencia. Adiós. Hasta luego. Gracias.